Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de las emociones. Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha los recursos a su alcance para controlar la situación. Por lo tanto, las emociones son mecanismos que nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática. Son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Por ejemplo, el miedo provoca un aumento del latido cardíaco que hace que llegue más sangre a los músculos, favoreciendo la respuesta de huida. La raíz etimológica de la palabra emoción nos da mucha información acerca de su significado. En latín, movere significa moverse y el prefijo e denota un objetivo. La palabra emoción, desde el plano semántico, significa movimiento hacia. Las emociones nos ayudan a aprender cosas nuevas, entender otras e impulsarnos a la acción. Las emociones siempre aparecen tras los pensamientos, que aparecen en la conciencia o no, y dan lugar a acciones que suponen unos resultados. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y que nos influye en el modo en el que se percibe dicha situación. Cada persona experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, su aprendizaje y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Unas se aprenden por experiencia directa, como el miedo o la ira, pero la mayoría de las veces se aprende por observación de las personas de nuestro entorno. De ahí la importancia de los padres y los profesores como modelo ante sus hijos y alumnos. Durante mucho tiempo las emociones han sido consideradas poco importantes y siempre se les ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Aún así, es difícil saber a partir de la emoción cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos pueda ayudar a intuirla. A los pocos meses de vida comenzamos a expresar emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros esas emociones básicas. En los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje, porque usamos símbolos, signos y significados. ¿Sabías que las emociones son propias del ser humano? Se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar, pero todas ellas, tanto del carácter positivo como las de carácter negativo, cumplen funciones importantes para la vida. Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas. Las emociones son energía y la única energía que es negativa es la energía estancada. Por esta razón, es necesario expresar las emociones negativas retenidas que pueden desencadenar problemas mayores. No podemos desconectar o evitar las emociones. Cualquier intento por controlarlas a través del consumo de tabaco, alcohol u otras drogas puede generar problemas más importantes a largo plazo. Podemos aprender a manejarnos con nuestros estados emocionales. ¿Cuáles son las emociones básicas? En los años 70, el psicólogo Paul Ekman identificó 6 categorías básicas de emociones que, según él, se experimentan de forma universal en todas las culturas humanas. Son innatas e intuitivas y están presentes desde que nacemos. Son el miedo, la tristeza, la alegría, la ira, la sorpresa y la aversión. El miedo es la anticipación de una amenaza o peligro, real o imaginario, que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. El miedo es necesario, ya que nos sirve para apartarnos de un peligro y actuar con precaución. Tristeza. Pena, soledad, pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado. La función de la tristeza es la de pedir ayuda, nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Alegría, sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión.
Nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Ira, rabia, enojo que aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos amenazados por algo o alguien. Es adaptativo cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil. Puede conllevar riesgos de inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria y nos permite una aproximación cognitiva para saber qué está ocurriendo. Nos ayuda a orientarnos, a saber qué hacer ante una situación nueva. Aversión, disgusto o asco hacia aquello que tenemos delante. Nos produce rechazo y solemos alejarnos. Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que son la manera en que éstas se muestran externamente. En cierta medida son controlables, basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. Encontramos expresiones faciales, acciones y gestos, distancia entre personas, componentes no lingüísticos de la expresión verbal, la comunicación no verbal. Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, iguales para todos. Temblor, sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar, aumento del ritmo cardíaco. Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o del detector de mentiras. Se supone que cuando una persona miente, siente. No puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay personas que con entrenamiento sí pueden llegar a controlarlo. Todas las personas nacemos con unas características especiales y diferentes, pero muchas veces la manera que tenemos de comportarnos o de enfrentarnos a los retos de la vida son aprendidos. Desde pequeños podemos ver cómo para un niño no está tan bien visto llorar y expresar sus emociones como en una niña. Además, a los varones se les exige ser más valientes y seguros de sí mismos. Todo esto lo adquirimos sin darnos cuenta, ya que, desde el momento en que venimos al mundo, nos comportamos como nos han enseñado a comportarnos. Nuestras emociones son herramientas importantes para entender e interactuar con nuestro entorno. Son importantes, pero pueden tomar el control de nuestra mente y corromper nuestro pensamiento racional, por lo que es necesario manejarlas efectivamente. Sentir es un privilegio y aprender a identificar y expresar nuestras emociones nos ayudará a acercarnos a nosotros mismos y a quienes amamos. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.